La canción que salvó a Robert Plant y lo cambió todo. Un accidente en Grecia casi acaba con la carrera de Robert Plant, y mientras se recuperaba, la tragedia volvió a golpear su puerta. Pero con el corazón roto y la incertidumbre pegada a su piel, apareció una canción a salvar su vida. Una sola melodía que no solo le devolvió la voz, sino que cambió para siempre el rumbo de su vida y de todo Led Zeppelin. Hoy te vamos a contar cómo esa canción lo salvó, y por qué todavía resuena como un milagro entre guitarras y recuerdos. Robert Plant, a mediados de los años 70, no era simplemente un cantante de rock, era algo más cercano a una deidad. Los críticos lo llamaban el Dios Dorado, y el apodo no era exageración. Esa melena rubia que caía sobre sus hombros como una corona natural, esa voz que podía pasar de un susurro seductor a un grito que parecía rasgar el cielo. Esa presencia escénica que hipnotizaba a estadios enteros realmente parecía de otro planeta. Junto a él, Led Zeppelin estaba en la cima del mundo. Era un fenómeno que desafiaba toda lógica. Habían conquistado el mundo sin necesidad de aparecer en televisión, sin dar entrevistas promocionales, sin jugar el juego de la industria, y se habían ganado el respeto del mundo. Sus primeros 4 álbumes habían redefinido lo que significaba el rock pesado. Cada gira rompía récords de asistencia. Cada disco vendía millones antes siquiera de llegar a las tiendas. Stairway to Heaven se había convertido en un himno del rock. Detrás del arte estaba Jimmy Page, el arquitecto sonoro, el genio de la guitarra que construía catedrales de sonido con sus riffs y sus capas de producción. John Paul Jones era el músico más versátil, capaz de tocar cualquier instrumento que le pusieran enfrente, el pegamento silencioso que mantenía todo unido. John Bonham era la fuerza de la naturaleza detrás de la batería, el corazón palpitante de cada canción, un hombre cuya potencia era casi sobrehumana. Y Robert Plant era la voz, el rostro, el símbolo de todo aquello. Desde afuera, su vida parecía absolutamente perfecta. Mansiones en el campo inglés, aviones privados, hoteles de lujo destrozados sin consecuencias, multitudes gritando su nombre cada noche, mujeres, excesos, la sensación de ser completamente invencible, la sensación de que nada malo podría tocarlos, de que habían trascendido las reglas que aplicaban para el resto de los mortales. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que nadie es invencible, y Robert Plant estaba a punto de aprenderlo de la manera más dolorosa posible. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. Sigamos. El verano del 75, Robert Plant estaba de vacaciones en la isla griega de Rodas con su esposa Maureen y sus hijos. Era un momento de paz, un respiro del caos constante de las giras. La familia disfrutaba del sol mediterráneo, de las playas cristalinas, de la tranquilidad que solo podían encontrar lejos de los escenarios y las multitudes. Y entonces, en una curva de una carretera montañosa, todo cambió. El auto que conducía Maureen perdió el control en una curva cerrada. Algunos dicen que fue un problema mecánico, otros hablan de la carretera en mal estado. Lo que importa es que el vehículo se estrelló con una violencia brutal. El impacto fue devastador. Plant sufrió fracturas múltiples en el tobillo y el codo, y su esposa quedó gravemente herida, con fracturas en el cráneo y la pelvis. Por un momento terrible, los médicos griegos no estaban seguros de que alguno de los dos sobreviviera. Afortunadamente, ambos lo lograron, pero la recuperación fue larga y brutal. El hombre que había corrido por escenarios enormes, que había saltado y bailado frente a cientos de miles de personas, ahora estaba confinado a una silla de ruedas. Meses de rehabilitación, meses de silencio forzado, meses de mirar el techo preguntándose si volvería a caminar normalmente, si volvería a sentir la adrenalina de un escenario bajo sus pies. Irónicamente, fue durante esta recuperación que Led Zeppelin grabó uno de sus álbumes más aclamados, Presence, que nos dejó temas interesantes como Achilles' Last Stand. Plant cantó sentado, con la pierna enyesada elevada, canalizando su frustración y dolor en cada nota. La banda se adaptó a sus limitaciones. El arte nació del sufrimiento. El cuerpo del Dios Dorado se había roto, y aunque eventualmente sanaría, aunque volvería a caminar y a subirse a los escenarios, algo más profundo estaba a punto de quebrarse de manera irreparable. En julio de 1977, Led Zeppelin estaba en medio de otra gira americana masiva. Plant había vuelto a los escenarios, aunque cojeaba ligeramente, y ya no podía moverse con la libertad de antes. Pero estaba ahí, haciendo lo que amaba,
siendo el Dios dorado una vez más. Los estadios seguían llenándose, los fanáticos seguían adorándolo, todo parecía estar volviendo a la normalidad, o al menos así parecía. Deja tu like si te está gustando la historia, sigamos. La banda estaba en Nueva Orleans cuando sonó el teléfono en la habitación del hotel. Las noticias que llegaron desde Inglaterra fueron devastadoras. Karak, el hijo de 5 años de Robert Plant, había muerto. Una infección estomacal que se había complicado de manera fulminante, un virus respiratorio que atacó su sistema con una velocidad cruel. Un niño perfectamente sano días antes, corriendo por los jardines de la casa familiar, ahora simplemente ya no estaba. Plant tomó el primer vuelo de regreso a casa. La gira se canceló de inmediato, aunque eso era lo de menos. En ese momento, Robert Plant dejó de ser una estrella de rock, simplemente era un hombre destrozado por la pérdida. Lo que siguió fueron meses de oscuridad absoluta. Plant se encerró en su granja en las Midlands inglesas, rechazó llamadas de managers y representantes. Rechazó visitas de amigos y conocidos, rechazó cualquier mención de música o de la banda. El hombre que había vivido para el escenario ahora no quería saber nada del mundo que lo había convertido en leyenda. Y Robert Plant estuvo a punto de abandonar la música para siempre. En esa pausa, se dijo que debía reconstruir su vida. Llegó a solicitar información para estudiar magisterio. Quería convertirse en maestro de escuela primaria. Quería una vida normal, anónima, lejos de todo lo que había sido. En su mente, el personaje del Dios dorado le había robado a su hijo. Si hubiera estado en casa, en vez de al otro lado del mundo haciendo música, quizás las cosas habrían sido diferentes. Quizás hubiera insistido en llevar al niño al médico más rápido, quizás su hijo seguiría vivo. La culpa lo consumía día y noche, y con ella, un odio profundo hacia Led Zeppelin, hacia la música, hacia todo lo que representaba su vida anterior. Sin duda, lo que hizo aún más doloroso aquel período fue la soledad absoluta que sintió. Cuando Karak murió, Plant esperaba que sus hermanos de banda estarían ahí para él. Pero Jimmy Page y John Bonham no aparecieron en el funeral. Las razones fueron complicadas, aunque eso no las hacía menos dolorosas. Page estaba hundido en sus propias adicciones, en una espiral descendente de heroína que lo tenía completamente desconectado del mundo real. Bonham luchaba con sus propios demonios, con el alcohol que consumía en cantidades cada vez más alarmantes, el mismo alcohol que eventualmente le costaría la vida. Ambos enviaron flores y condolencias, mensajes de pésame escritos por representantes, pero físicamente no estuvieron presentes en el momento más difícil de la vida de su compañero. Para Plant, eso fue una traición imperdonable. El hombre que había dado su voz a la banda más grande del mundo se sentía completamente solo. Pasó más de un año en ese limbo, sin grabar, sin cantar, sin siquiera escuchar música en casa, sin ninguna intención de volver jamás a los escenarios que una vez habían sido su hogar. Finalmente, en 1978, la presión de contratos y obligaciones legales forzó una reunión. La banda se encontró en Estocolmo, Suecia, para intentar grabar nuevo material. Los abogados habían dejado claro que había compromisos que cumplir, dinero que se debía, un legado que mantener, pero algo estaba fundamentalmente roto. Plant entró al estudio como un fantasma de sí mismo. La voz seguía ahí, técnicamente intacta, aunque la energía había desaparecido por completo. Cuando Page tocaba sus riffs pesados característicos, esos acordes que habían definido el sonido de una generación, Plant no encontraba palabras. No podía gritar, no podía conectar con esa agresividad que había definido su sonido durante tantos años. Jimmy insistía en volver al sonido clásico de Zeppelin, quería guitarras distorsionadas, ritmos poderosos, la fórmula que los había convertido en leyendas. Pero Plant no podía hacerlo, necesitaba otro lenguaje, necesitaba otra forma de expresar lo que llevaba dentro. Las sesiones fueron tensas y frustrantes, parecía que el álbum nunca se terminaría, o que, si se terminaba, sería un fracaso absoluto. Y entonces John Paul Jones presentó una melodía. John Paul Jones, el miembro más silencioso y subestimado de la banda, había estado trabajando en algo diferente durante los meses de separación. Una composición que no sonaba a nada de lo que Led Zeppelin había hecho antes. Suave, melódica, construida sobre sintetizadores en lugar de guitarras distorsionadas. Era casi orquestal en su estructura, con una sensibilidad que parecía pertenecer a otro universo musical. ¿Cuál es tu canción favorita de Led Zeppelin? Déjala en comentarios. Cuando la tocó para el grupo por primera vez, Jimmy Page frunció el ceño inmediatamente. Esto no era Led Zeppelin, esto era otra cosa completamente diferente. Esto era, en su opinión,
una traición al sonido que habían construido juntos. Sin embargo, Robert Plant escuchó algo diferente. En esa melodía delicada, en esos acordes que subían y bajaban como olas suaves rompiendo en una playa tranquila, Plant encontró finalmente un espacio donde podía habitar. Un espacio donde no tenía que gritar, donde podía ser vulnerable sin sentirse débil, donde podía expresar el dolor que llevaba cargando sin convertirlo en agresión ni en rabia. Tomó el micrófono y empezó a escribir. Lo que salió no fue una canción de rock, fue una carta, una despedida, un mensaje dirigido directamente a su hijo perdido, palabras que nunca pudo decirle en vida. La letra hablaba de amor incondicional, de pérdida imposible de superar, de la fragilidad de la vida, comparada con algo tan efímero como una pluma llevada por el viento. Era poesía pura nacida del dolor más profundo. Era un padre hablándole a un niño que ya no podía escucharlo, pero necesitando decirle de todas formas cuánto lo amaba. Plant describió años después que escribir esa letra fue el momento más catártico de su vida. Por primera vez, desde la muerte de Karak, pudo convertir el dolor en algo tangible. Pudo sacarlo de su pecho y ponerlo en palabras, en melodía, en arte. Pudo transformar la oscuridad en luz, aunque fuera una luz melancólica y triste. La canción lo salvó porque le mostró que la música podía ser algo más que entretenimiento o diversión. Podía ser sanación, podía ser terapia. Podía ser la diferencia entre hundirse en la oscuridad para siempre o encontrar una razón para seguir adelante. Sin embargo, no todos en la banda veían la canción de la misma manera. Jimmy Page la odiaba con una intensidad que sorprendió a todos. Para él, aquello era música pop, era todo lo que Led Zeppelin. La tensión entre Page y Plant llegó a niveles que nunca antes habían experimentado. Dos visiones completamente opuestas de hacia dónde debía ir la música. Dos hombres que habían sido colaboradores perfectos, ahora enfrentados en una batalla silenciosa pero intensa. Y entonces, por primera vez en la historia de Led Zeppelin, Robert Plant se impuso. Simplemente dijo que esa canción tenía que estar en el disco, que era innegociable, que si había algo que necesitaba expresar como artista y como ser humano, era exactamente eso. Fue un momento de transformación profunda. Robert Plant dejó de ser simplemente el cantante, la voz bonita que interpretaba las visiones musicales de Page. Se convirtió en el líder emocional de la banda, en la brújula que determinaba hacia dónde iban, qué decían, qué significaban. El álbum que resultó de aquellas sesiones fue completamente diferente a cualquier cosa anterior de Led Zeppelin. Más suave en muchos momentos, más melódico y accesible, con sintetizadores prominentes y menos énfasis en la guitarra eléctrica distorsionada. Los críticos lo recibieron con confusión y en algunos casos con desdén. Los fanáticos más duros sintieron que era una traición al legado de la banda. Pero para Plant era exactamente lo que necesitaba ser. Era honesto, era real, era verdadero. Cuando el público escuchó la canción, algo cambió fundamentalmente en la percepción de Robert Plant. Durante años había sido el dios dorado intocable, el símbolo del exceso y la invencibilidad del rock. Y esa canción lo humanizó completamente. De pronto, el hombre detrás del mito era visible para todos. Un padre que había perdido a su hijo de la manera más cruel posible. Un ser humano que sufría como cualquier otro. Los fanáticos que pensaban conocerlo descubrieron una dimensión completamente nueva de su ídolo. Las cartas que llegaban ya no hablaban solo de admiración por su voz o su presencia escénica. Hablaban de conexión genuina, de personas que habían sufrido pérdidas similares y encontraban consuelo en saber que incluso las leyendas del rock sangraban igual que ellos. De padres y madres que habían perdido hijos y por fin sentían que alguien entendía su dolor. Suscríbete al canal si quieres que contemos la historia de tu grupo o artista favorito. La canción se convirtió en algo sagrado para muchos porque mostró un lado distinto de la banda. Era la prueba de que el dolor podía transformarse en belleza. Led Zeppelin nunca tuvo la oportunidad de tocar esa canción en vivo con su formación original, debido nuevamente a una tragedia. En septiembre de 1980, apenas un año después de que el álbum saliera a la luz, John Bonham murió. Se ahogó en su propio vómito después de una noche de consumo excesivo de alcohol. Otra pérdida devastadora, otro golpe que parecía imposible de superar. La banda se disolvió poco después, reconociendo que sin Bonham no podían ni querían continuar. El corazón rítmico de Led Zeppelin había dejado de latir, y con él, la banda misma,
El tema quedó como una especie de despedida sagrada, un momento congelado en el tiempo que nunca pudo recrearse en un escenario con los 4 miembros originales. Pero para Robert Plant, la canción había cumplido su propósito más importante. No se convirtió en maestro de escuela, siguió cantando. Construyó una carrera solista que duró décadas y que muchos consideran tan impresionante como su trabajo con Zeppelin. Exploró géneros que iban desde el rock hasta el folk, desde el blues hasta la música del mundo. Se reinventó constantemente, negándose a quedar atrapado en la nostalgia de lo que había sido. Nunca volvió a ser el dios dorado de los 70, y eso fue completamente intencional. La canción que escribió para su hijo fue el puente entre 2 versiones de Robert Plant. El joven arrogante e invencible que creía que la vida era una fiesta interminable, y el artista maduro y profundo que entendió que la música podía ser algo sagrado. Para Robert Plant, esa melodía de amor y pérdida fue exactamente eso. Quizá no fue la más tocada ni la más famosa, pero probablemente la más importante que jamás cantó. La próxima vez que la escuches, recuerda que no estás escuchando una canción de amor romántico, aunque suene como tal. Es una carta de un padre a su hijo perdido. Es el sonido de un hombre encontrando razones para seguir viviendo cuando todo parecía perdido. Es la prueba de que incluso los dioses del rock son humanos, y que a veces la vulnerabilidad es la mayor fuerza que podemos mostrar. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra gran historia de la música si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.